Hola, soy Julio, tu chef renal. Como paciente renal, sé los cuidados que debemos de tener y es por eso que te compartimos todos estos datos con nuestras clases de cocina renal. En este video encontrarás las dudas que se resolvieron durante la clase de cocina. Toda la comunidad que se inscribió en esta clase. En esta ocasión especial nos acompaña el nutriólogo renal Víctor Pérez, quien nos ayudó a resolver muchos mitos en la cocina y demostrando que se puede cocinar delicioso en la cocina renal. Este video es una pequeña probadita de las clases de cocina renal. Si quieres ser parte, mándanos un WhatsApp y así como ellos, llevarte todos estos conocimientos. Y empecemos con el video. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de cocina. Todas las dudas del mundo y a veces es muy difícil de, ahora sí que descubrirlas. Y es como para quitar el miedo también entre pacientes, porque es algo que tenemos nosotros que nos quedamos con la duda. Y es por eso que también nos acompaña el nutriólogo Víctor para resolver todas estas dudas y no quedarnos con ninguna. Igual, ¿nos ayudas a presentarte, por favor? Claro, oigan, Julio y Mónica, qué gusto poder estar con ustedes y con todos nuestros compañeros de toda la comunidad de pacientes renales. Pues me presento, soy el nutriólogo Víctor Pérez, soy licenciado en nutrición con maestría en nutrición clínica y pues me dedico prácticamente a estudiar desde hace rato ya lo que es la enfermedad renal y trabajar con pacientes renales, ¿no? Tenemos una página de Instagram, de Facebook, donde pues técnicamente también creamos contenido y yo ya les había comentado a los chicos de Julio y Mónica de Júnica que para mí era como un sueño poder colaborar con ellos porque creo que refleja muy bien lo que tendríamos que estar haciendo, digamos, en todas las enfermedades en general, ¿no? Estas comunidades de pacientes que pueden colaborarse entre ellos, o sea, generar grupos de ayuda, redes de conexión. Tenía tiempo queriendo poder participar con ellos y pues ahora con el tema del diplomado pues pudimos coincidir y platicar ya con calma. Y pues aquí estamos en la mejor disposición, lo que necesiten, las dudas que tengan, a matralleta, no pasa nada. Entonces me conecto y aquí estamos con mucho gusto para poderlos apoyar. Muchas gracias, Víctor, igual por la confianza. Es lo que se busca siempre, ¿no? Como que la confianza entre paciente experto, que también es tu caso, porque estudiaste todo esto bello que es la nutrición. Y pues bueno, muchísimas gracias por la confianza y pues ya saben todos, aquí Víctor nos va a resolver todas las dudas. Y bueno, aquí también les presentamos de nuestra parte. Soy Mónica, licenciada en Animación, Arte Digital y Multimedia. Si se dan de cuenta detrás de cámaras, bueno, aquí estoy para servirles. Y bueno, yo como sabes soy Julio, soy chef renal. Ahora sí que encargado de la cocina, las recetas, adaptarlo y todo, porque vamos a lo mismo. El día que recibimos la noticia y al principio era de que no puedes comer esto no, aquello. Bueno, no. Es como un golpe también para nosotros, el segundo golpe después de la noticia, el saber cómo cocinar, cómo comer sanamente y también principalmente muy rico, porque muchas de las veces se restringe todos los ingredientes o lo limitan, dices ya no voy a comer lo que más quiero. Y es por eso donde entramos la labor en acomodar o en ajustar todo lo que son los platillos. En vez de consumir un cierto platillo, lo cambiamos por otro para que se asemeje o ver la posibilidad de hacerlo y adaptarlo para que también lo podamos comer nosotros los pacientes. Quisiera primero tal vez empezar con el tema tan controversial sobre el tema de los aceites, ¿no? Con esto voy a responder también el tema de lo que es mantequilla, margarina o todos esos temas que están relacionados con las grasas, que siempre es una problemática, digamos, que eso aplica para todos, no nada más pacientes renales, sino en general. Hay que recordar que los aceites, al final de cuentas, que se utilizan para cocinar o incluso mantecas o margarinas, tenemos que tener cuidado más que nada, como bien comentaba Julio, con el tema del punto de humo o el tiempo que van a estar expuestos al calor. Y eso es principalmente porque cuando las grasas se exponen al calor, cambian la estructura, digamos, de los compuestos que tienen y algunos pueden generar mayor cantidad de grasas trans, que, bueno, son un tipo de grasas que normalmente pudieran, digamos, ser un poco perjudiciales para la salud. Entonces, se recomienda, en este sentido, que primero prioricemos aquellas grasas cuyo punto de humo, de alguna manera, sea un poco más elevado, que significa que soportan un poquito más el calor. Por ahí mencionaron, por ejemplo, sobre el aceite de canola. El aceite de canola tiene un buen punto de humo que puede soportar, haz de cuenta, el calor, sabiendo que si lo que yo voy a cocinar, haz de cuenta, tiene un mayor, lo voy a dejar por un mayor tiempo, ¿no? Lo ideal sería, a lo mejor, utilizar ese tipo de aceites como tal, ¿no? Luego preguntan que sí, qué onda con el tema de la mantequilla y la margarina, ¿no? Por eso los voy a agrupar en esta misma pregunta. Con el tema de la margarina tenemos que tener, ahí sí yo creo que mucho cuidado, porque la margarina normalmente es aceites hidrogenados para formar la estructura de mantequilla. Y
pues creo que ya esto ya está bastante estudiado, no hay mucho por dónde movernos, que el tema, haz de cuenta con la margarina, es que al momento de cocinar se forma una gran cantidad de grasas trans. Y fíjense que esto es bien, bien interesante porque nos demuestra que la nutrición es una ciencia que va avanzando, ¿no? Y va progresando. En el sentido de que antes se utilizaba mucho la margarina porque decían que la mantequilla normalmente elevaba mucho los niveles de colesterol o triglicéridos. Y pues hoy por hoy sabemos que mucho de este tema de la elevación de los triglicéridos y el colesterol está asociado, sí, tal vez al consumo, en cantidades es la clave, y exactamente. Y la cuestión está de, por ejemplo, aquí tienen Primavera, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, Lala, tienen, haz de cuenta, dos tipos de mantequilla, y sí es importante que leamos mantequilla, porque eso es lo que, en lugar de la margarina, lo que deberíamos estar utilizando cuando utilizamos ingredientes. Y no les tengamos miedo, ¿eh? Esta es una de las cosas que siempre quiero, haz de cuenta, empoderar a los pacientes cuando estoy con ellos, ¿no? Que la mantequilla normalmente, haz de cuenta, es un ingrediente que si bien es cierto esa base, digamos, de grasas de origen animal, las cantidades son las que van a marcar la pauta. Y otro elemento también importante cuando hablamos de elevación de triglicéridos o colesterol es con qué van acompañados esos alimentos, porque gran parte de nuestro patrón dietético como mexicanos casi siempre suele ser muy cargado en cereales, por ejemplo, tortillas, papas, pan. Entonces, yo creo que algo muy importante en todos los pacientes y en especial en los pacientes renales es la cantidad, ¿no? Porciones, tamaños. Y con esto quisiera también, digamos, ya saltar a la pregunta de qué onda con el tema de la lechuga. Por ahí pusieron. eh, sí, por ahí pusieron que no debo de comer lechuga, dijeron, ¿no? Entonces, este tema de los productos vegetales o animales normalmente es un tema que yo creo que es el pan de cada día que tenemos nosotros como nutriólogos renales. Y es que normalmente, y yo lo entiendo, cuando acudimos a la consulta con un médico, casi siempre nos dan una tabla de semáforos de alimentos de baja carga de potasio, moderada carga de potasio y alta carga de potasio. Pero nadie nos indica, haz de cuenta, cuánto es la porción por la cual se categoriza normalmente en eso. Y Julio dio acertadamente este tema diciendo, o sea, la porción de lechuga, si tú la ves en la tabla de alimentos equivalentes para pacientes renales, que es una de las tablas que se lo vamos a utilizar para menos, la porción que viene para la cantidad de potasio son 3 tazas. Y yo les digo siempre esto en consulta, ¿quién en su sano juicio, le digo, se comen solo 3 tazas de lechuga? ¿No? Es decir, normalmente solemos consumir alimentos vegetales y consumimos varias cantidades. Aquí yo quiero darles digamos, un voto de tranquilidad a sus vidas. Yo creo que es algo muy importante para esto. Siempre es bueno, haz de cuenta, conocer qué tanta cantidad de alimento es la que lo cataloga o lo ubica en esa porción. Sí, la lechuga suele ser un vegetal junto con el tomate que tiene mucho potasio, pero las porciones siempre son, digamos, lo que genera este elemento de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, porque muchas veces, y ya no voy a poder comer tomate en toda mi, digamos, en mi vida, ¿no? O lechuga en toda mi vida, y aquí es donde ya entramos, digamos, en el conocimiento de, a ver, hay que analizar tus niveles de potasio en sangre, cómo están tus niveles, si están normales, la mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan no restringir la cantidad de potasio de una dieta normal, es decir, a un paciente normal. Si tus niveles de potasio en sangre están normales, no hay por qué hacer una restricción. Y luego, pues, viene, ahora sí, si están elevados mis niveles de potasio, bueno, hagamos ligeras restricciones. Y la clave está en ajustar las porciones y dos, como bien comentaban por ahí, usar técnicas de remojo de vegetales. Es decir, poner en remojo algunos vegetales hacen que los minerales como el sodio y el potasio, que son altamente solubles en agua, se pierdan en el líquido y entonces sí podamos consumir estos alimentos. Y el tercer punto es la porción. Amigos, yo creo que un tema bien importante aquí es, pues a lo mejor no vamos a poder consumir la porción que está establecida, que por ejemplo en el caso del tomate son 2 tomates saladet o un tomate bola, pero a lo mejor un cuarto de tomate saladet y medio tomate podría ser una buena práctica y así reducimos, haz de cuenta, bastante la cantidad de potasio de la dieta. Entonces, la clave está, yo creo que, y esto es, por eso a mí me encantan estos espacios, es poder jugar con los alimentos y entender que los alimentos son nuestros aliados, no nuestros enemigos, ¿no? En ese sentido. Y, y luego, bueno, ya para esto, para darle paso a las preguntas que ya están varias manos levantadas, ¿qué diferencia entre la quinoa y el arroz? Algo muy importante, ¿no? La quinoa normalmente es un pseudo cereal, es decir, comparte atributos con ciertos grupos de diferentes alimentos, pero la principal clave es
uno, es una mayor cantidad de fibra la que contiene por porción. Dos, contiene vitaminas minerales, perdón, como el hierro, ¿no? Que normalmente es uno de los, nutrientes con los que normalmente tenemos problemas por su deficiencia en la enfermedad renal, ¿sí? Y tiene una considerable cantidad de calcio. Entonces, puede ser un alimento que podemos estar utilizando en reemplazo del arroz, ¿no? No estoy diciendo que el arroz sea malo y tampoco estamos satanizando el arroz, simplemente es una alternativa, haz de cuenta que tenemos para cuando el arroz, está ahí, ¿no? Y el arroz, de preferencia, y ahí yo sí lo recomendaría integral, más que nada por la condición de, entre más fibra tenga un producto, hay 3 cosas que nos benefician. Uno, baja, digamos, los niveles de glucosa en sangre o ayuda a que los niveles de glucosa en sangre se puedan mantener estables. Dos, la misma fibra, y esto es muy importante que también lo entendan, ayuda a que el potasio y el fósforo no se absorban en grandes cantidades. Es decir, hay algo en química bien curioso que se llama quelación y que esto es secuestrar, ¿no? Haz de cuenta, entonces, la fibra secuestra normalmente potasio y fósforo, entonces la cantidad de fibra en los vegetales es algo muy importante que tenemos que consumir, ¿no? Y ahora sí vamos a dar espacio a las preguntas. Perdón, Va. No, todo muy bien, excelente. Yo creo que aclaró muchísimas dudas. Yo no sabía que eran secuestradores las integrales, entonces ya sabemos, amigos, o sea, no, porque también hubo mucho tiempo que le tenían miedo a la fibra porque decían, es que es alto en potasio, es alto en fósforo. Y pues, o sea, ya las nuevas investigaciones ya van más actualizados. Y a ver, vamos a abrir el micrófono de Giselle, por favor, ¿puedes abrir tu micro? Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo varias dudas. Venga, La lánzala. primera es sobre las mantecas, que había escuchado sobre que era mejor la manteca de cerdo de origen animal que la vegetal para cocinar en estos casos. ¿Eso es cierto o no? ¿O es mejor eliminarla y preferir como el aceite de oliva, que era lo que mencionaba? Va. Mira, yo creo que aquí es lo importante es qué es lo que voy a preparar. Eso es lo que nos va a decir qué tipo de aceite voy a utilizar. En términos generales, y quiero hacer este ejercicio, lo ideal, haz de cuenta, es que nuestros productos sean, haz de cuenta, de preferencia, y esto es para no todos en general, a la plancha, pero yo sé que de repente, a la plancha o cocido, al vapor, pueden ser prácticas buenas, pero yo sé que de repente tenemos convivios familiares o elementos, haz de cuenta, que son importantes, que no nos desconectemos de ellos, porque la alimentación juega un papel importante no solamente con el tema de los nutrientes, sino también relaciones, estado de ánimo. Entonces, va a haber situaciones en las que tengamos que cocinar aceites o hacer, digamos, guisados o, digamos, freír algunas cosas. En ese tipo de cuestiones, la clave está en qué tanto tiempo va a estar el alimento cocinándose, ¿no? Si sabemos que el alimento va a estar poco tiempo cocinándose, como bien mencionó Julio, podemos utilizar los aceites de oliva y siempre hay que priorizar el aceite de oliva por algo que es importante. La cantidad de omegas que contiene, ¿sí? Modulan muy bien la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, el aceite de oliva puede ayudar, haz de cuenta, a modular un poco la respuesta inflamatoria que tenemos en la enfermedad renal, ¿no? Que es uno de los temas que hay que trabajar siempre como nutriólogos y pacientes en la enfermedad renal, su inflamación, ¿no? Entonces, el aceite de oliva brinda aceites que normalmente ayudan a modular la respuesta inflamatoria. Ahora, si yo sé, Giselle, que el tiempo en el que va a estar cocinándose bastante el producto va a ser prolongado, estoy hablando de unos 20, 30 minutos, ahí sí sería más prudente, ¿sí? Utilizar a lo mejor mantequilla o a lo mejor un poco de manteca de cerdo, teniendo en cuenta, claro, siempre cantidades, ¿no? O sea, no se trata de que lo ahoguemos en la manteca de cerdo o en la mantequilla, ¿no? Sino más que nada para que evitemos que se pegue normalmente, digamos, el alimento, que evitemos que se pegue y tenga ese dorado que a veces, pues, deseamos, o sea, nada más por sabor, ¿no? Como tal, como palatabilidad. Y recordando, Giselle, que siempre es una práctica que podemos hacer, pero no tan frecuentemente, ¿no? O sea, es decir, que la prioridad sería guisar, haz de cuenta, con el aceite de oliva o canola en su defecto, ¿no? En ese sentido. Muy bien. De ahí la otra, bueno, había escuchado algo así sobre la insulina de agave, que era bueno en los pacientes crónicos, que porque les ayudaba con la parte del estreñimiento que a veces se presenta, sobre todo en estadios 4 y 5, que es cuando se les restringe la parte del agua. No sé si es aconsejable o no. La inulina de agave es uno de los suplementos que siempre debe de estar en su stock. Mira aquí, qué bueno que Julio lo tiene ahí a la mano.
Siempre debe de estar, no, y es que yo estoy sorprendido con Mónica, Mónica, la verdad es que Tiene todo. sí, Mónica es el vivo ejemplo de cómo una red de apoyo para el paciente ayudan a mejor adherencia al tratamiento. Oigan, la inulina de agave es una de las fibras que normalmente se suelen suplementar en los pacientes con enfermedad renal por lo siguiente: contienen una buena cantidad de fructooligosacáridos. ¿Y qué son estas cosas? Pues prácticamente son sustratos que las bacterias pueden utilizar, nuestros bichitos dentro de nuestra microbioma, pueden utilizar para poder fermentar y disminuir las concentraciones de urea, ¿sí? Principalmente. Haz de cuenta que el kit debe de ser probióticos e inulina de agave, ¿no? Digamos, son como que los dos que no deben de faltar, digamos, en tu stock, ¿no? Además que la inulina se ha visto, haz de cuenta que ayuda también en este efecto secuestrante del potasio y del fósforo, y también en esta cuestión, haz de cuenta de disminuir los niveles de glucosa en sangre para aquellos que son enfermos renales por origen, digamos, diabético, ¿no? O son pacientes diabéticos también, ¿no? Entonces, es un stock que no debe de faltar, digamos, en la mayoría de sus casitas. Y la verdad es que ahora están al alcance de todos, ¿eh? Bueno, no puedo decir nombres en los supermercados, ¿no? De conveniencia, sí, no, porque luego no nos vayan a desmotizar y luego salgo cajeado yo aquí con Mónica. En Junica, lo tenemos Bueno, en aquí. Júnica, mira, ahí está, en Júnica, pueden, con gusto, pueden, haz de cuenta, utilizarlos, o en sus supermercados, si en dado caso no encuentran, pues, pero en Júnica siempre creo que tienen ahí stock. Entonces, es uno de los que debe estar ahí siempre, ¿no? O sea, ayuda, digamos, a estos efectos beneficios que hemos estado mencionando. Muy bien. Y la siguiente, bueno, cuando leí el manual, venía que la res y el cerdo eran permitidos, pero tenía entendido que no por la parte de amoníaco que llega a producir. Entonces, no sé, eso me confundió un poco y también vi que ahí prohibían los mariscos, pero también tenía entendido que podían consumir camarón y pescado. Y que hay algunas marcas de atún que son aptas porque son bajas en sodio. Entonces, no sé si también esa información es correcta o no. Claro, mira, esto lo platicamos, de hecho, haz de cuenta por el WhatsApp, ¿no? Yo le preguntaba siempre, cuando estaba viendo la receta, más que nada, no con la intención de haber visto bueno, simplemente para estar en la misma sintonía. Sí, porque fue como que para que la veas y la revises y yo, no, pues vamos analizándola nada más a ver qué onda. Número uno, en la receta, haz de cuenta, si ustedes fijaron, era una cantidad, haz de cuenta, de proteína como para compartir. Y yo creo que esto es un tema bien importante, ¿no? La carne, el puerco, digamos, y la res, que normalmente son como que las carnes que normalmente solemos satanizar demasiado, digamos, en consulta, son carnes que se recomienda que su consumo sea moderado y esporádico, pero no por ello prohibido, ¿no? Y es más que nada, como tú comentas muy bien, Giselle. O sea, al final de cuentas, son carnes que suelen dar un aporte grande de purinas, por un lado, o sea, de urea, lo que es, por ejemplo, también creatinina, también ácido úrico, pero la clave está aquí en qué tan esporádico están y con qué van acompañadas, ¿no? Es decir, y esto es como que lo que de repente siempre solemos tener los miedos y muchas veces mucho de esto tiene que ver con conforme nos dan o nos brinda la información, ¿no? Aquí la clave, yo siempre les digo a mis pacientes, es cantidades y frecuencias. O sea, eso va a ser la clave para que ustedes puedan tener medianamente libertad en este transcurso de la enfermedad. Porque, y voy a estar repitiendo mucho esto, y de hecho les dije, me encantaría que esto estuvieran en las notas o en los tips, recordemos que la alimentación es algo no solamente que hacemos por fines de obtener nutrientes, ¿eh? O sea, es algo psicológico, social, ¿no? Y en el mexicano juega un papel importante en las relaciones, es decir, la comida sirve para convivios familiares, sirve para, haz de cuenta, para unir personas. Yo tengo amigos que de repente tengo tiempo que no veo y la práctica que solemos hacer es cuando, hey, ¿qué onda? Vamos a tomar un café, oigan, vamos a comer, oigan, hacemos esto. Es decir, los alimentos juegan un papel importante en nuestra vida como tal y quizás es uno de los problemas por los que les cuesta a veces tanto trabajo adherirse a la dieta, es que la muchas prácticas que se venían arrastrando, digamos, de los avances científicos que se estaban haciendo en una determinada época, se terminaron como perpetuando en el tiempo, ¿no? Y es así como si no hubiera cambios, como si los hallazgos que estuviéramos haciendo no nos demostraran cosas. Y hoy por hoy, créanme que estamos en la época en la que la información la podemos acceder, digamos, al alcance o sea, de nuestra mano. Y es un arma de doble filo, yo entiendo, ¿no? Pero sí tener cuidado, entender que sí podemos consumirlo. Yo siempre les recomiendo una vez cada 15 días, por ejemplo, va a depender mucho de sus niveles de urea. Si sus niveles de urea y creatinina están bien, que muchos pacientes, la verdad yo estoy sorprendido de cómo logran tener ese grado de adherencia y es como,
puedes dártelo, o sea, porque al final de cuentas es como, hey, estás haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, lo estás haciendo bien y no tendría por qué de alguna manera significar todo, o sea, que por un solo alimento como tal y en la cantidad y en la porción adecuada que debe de ser, haz de cuenta para tu cantidad de proteína, pues no va a significar un retroceso abominable, que eso muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está aquí en cantidades, ¿no? Cantidades, y eso es la cantidad y la frecuencia es lo que les va a dar a ustedes la libertad que yo creo que necesitamos en esta enfermedad, que a veces, muchas veces me ha tocado cuando llegan pacientes conmigo, que ya está la dinámica social familiar está tan rota, o sea, porque dicen, es que solo mi comida, ya no puedo comer con ellos y prefiero no mejor comer porque se me antoja. Entonces, son estas cosas que la verdad yo agradezco mucho a los grupos que tienen Julio y Mónica, porque ayudan a ir brindando esta información que se necesita, ¿no? Me gustaría saber el modo correcto, porque tengo también, soy diabética, el modo correcto de comer mi plato. Carbohidratos, vegetales, proteína, grasa. No sé, o sea, ¿es lo mismo revolverle de todo o lleva un orden? Claro, bueno, mira, vamos por partes, ¿no? Hay una estrategia, digamos, de educación. Si todos están en el grupo, Mónica, nada más para ver si puedo ir mandando contenido por ahí. Bueno, hay una estrategia que se llama Mi Plato Renal, que es una adaptación, haz de cuenta, de la estrategia de Mi Plato Normal. Es una estrategia que propuso la Universidad de Harvard como para poder tener una alimentación saludable. En términos generales, tiene muchas cosas muy parecidas, nada más el tema, digamos, es cantidades y porciones juegan un papel importante en el sentido de, uno, tú puedes a lo mejor partir, digamos, tu plato, ¿no? Digamos, a la mitad, ¿sí? Un plato de preferencia mediano, ni muy grande ni muy pequeño, simplemente mediano. Y haz de cuenta, la mitad del plato, ¿no? O sea, se recomienda que normalmente sean vegetales, dando prioridad, y esto es muy importante, digamos, a analizar nuestros niveles de potasio y a escoger bien qué vegetales podrían ser como que las mejores opciones. Yo siempre doy esta recomendación, haz de cuenta, cuando ya tenemos tiempo en consulta, es colores. Los colores nos ayudan a tener mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de minerales, obviamente cuidando, haz de cuenta, las porciones y las cantidades, que eso lo vamos viendo en consulta, vamos viendo en este proceso del programa con el que nuevamente trabajo y manejo. Y la otra mitad del plato la dividimos otra vez a la mitad, ¿no? Y esa mitad, haz de cuenta, se recomienda que sean una porción de cereales, ¿no? Y una porción de proteína. Y aquí voy a aprovechar para contestar algo del grupo. Me preguntan, oye, Víctor, ¿qué onda con el tema de la proteína vegetal? ¿Tú la recomendarías como para retrasar el proceso de prediálisis? Aquí la respuesta es sí. O sea, si tú ya estás en un manejo conservador y dices que un manejo conservador sería, no estoy en diálisis, no estoy en hemodiálisis, a lo mejor como Cristian, a lo mejor dice, estoy en un digamos, previo esperando mi trasplante, o estoy tratando de aguantar lo más que se pueda en este estado, digamos. La literatura científica actual nos dice que la alimentación basada en plantas o la alimentación vegana o vegetariana, optando por proteínas de origen vegetal, son una de las mejores alternativas para disminuir y retrasar el proceso de la aparición de la progresión de la enfermedad. Es decir, ¿qué significaría esto? ¿No? Incluir, y esto es bien contraintuitivo contra todo lo que nos han dicho, digamos, de librito viejo, ¿no? Es decir, incluir frijoles, lentejas, garbanzo, y todo el mundo aquí como que, pero ¿cómo? Si son buena fuente de potasio y de fósforo, sí, pero bueno, aquí la clave es la cantidad, vuelvo a repetir este tema, digo, de este tipo poderoso, la fibra que contienen estos vegetales y las técnicas culinarias que podemos utilizar, como el doble remojo, como la cocción, la doble cocción, o todas estas estrategias que nos ayudan a disminuir las concentraciones, van a ser nuestros aliados para poder disminuir la cantidad y la carga, haz de cuenta, de proteína, de urea y de creatinina. Y esto yo lo he utilizado con pacientes y la verdad los resultados que hemos obtenido son bastante buenos, en el sentido de incluso aumentar, o sea, disminuir los niveles de urea y creatinina que podríamos interpretar como una ligera, digamos, elevación de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, esto sí me parece muy importante, solo que yo no lo recomiendo, haz de cuenta, en todos los pacientes, porque no todos los pacientes están dispuestos a dar este salto de decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero comer carne. O sea, me refiero a proteína de origen animal, ¿no? Entonces, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, hacemos estas alternativas de práctica de un día comes proteína de origen animal, un día comes proteína de origen vegetal, y así nos vamos turnando,
O sea, para que aquí la clave es, haz de cuenta que en tu día total, el total de tus proteínas, digamos, permitan acumular a más o menos una cantidad entre 0.6 y 0.8 gramos por kilogramo de peso día, ¿no? Ahí es donde está la clave. Por eso yo siempre les digo, y lo mismo pasa con el tema del potasio, ¿no? O sea, hay una cantidad de potasio que nosotros podemos aportar al día, ¿no? Que son menos de 2.000 miligramos más o menos en los estadios un poquito más avanzados de la enfermedad 4 y 5, previos a la diálisis o a la hemodiálisis, en donde yo, como nutriólogo renal, o todos los nutriólogos renales en general, en serio, con mucho cariño y con mucho amor, nos dedicamos más que nada a contabilizar, bueno, al menos yo sí, ¿no? Contabilizar la cantidad de potasio, ¿sí? La cantidad de potasio que aportan los alimentos a través de los equivalentes, y entonces decir, mira, podemos introducir a lo mejor 1 del semáforo rojo, 2 del semáforo amarillo y 3 o 4 del semáforo verde, y nos da la cantidad de potasio adecuada, y así no hacemos estas restricciones tan severas que normalmente nos toca de repente cuando llegan conmigo, que digo, bueno, amigo, ¿quién te hizo tanto daño, no? En ese sentido, ¿quién le hizo tanto daño a ese nutriólogo? ¿No? O sea, o a lo mejor se ve, y esto es algo muy importante, se ve que él no ha comido lo que prepara, ¿no? O sea, y luego te das cuenta cuando alguien no ha comido lo que prepara porque dices, o sea, tú te comerías eso. Yo siempre hago este ejercicio y siempre que estoy probando nuevas recetas en ese sentido, porque digo, a ver, yo no voy a prescribir algo que no he probado, porque de alguna manera, pues, ¿cómo voy a recomendarlo? O cómo voy a dar este feeling de la experiencia, ¿no? De decir, pues mira, a lo mejor agregar estas especias. Por ejemplo, hubo una temporada en la que literal estuvimos mi esposa y yo alimentándonos, hace cuenta, de puros alimentación basada en plantas y proteínas vegetales. Vamos a probar, amor, le digo. Vamos a ver qué tal funciona, cómo nos va. Nos fue bastante bien. O sea, obtuvimos mucha experiencia, mucha, digamos, información que a mí me sirvió mucho, ¿no? ¿Qué cantidad de proteína debo consumir, no? Y ya con eso termino. 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso es de cuenta la cantidad. Y se recomienda que si estás dispuesto, digamos, a mantener un poco de tus proteínas vegetales, que el 50% de esas proteínas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, hago el cálculo y me salen 60 gramos de proteína total, ¿no? 30 gramos de esa proteína deberían de ser de origen vegetal, 30 gramos de esa proteína deberían de ser de origen animal, ¿no? 50-50. O mantener relaciones 60-40. O sea, lo ideal es que si demos una mayor cantidad, ¿no? Clemencia, ¿puedes abrir tu micrófono, porfi? Mi inquietud es porque yo tengo hace 4 años Eso solo nunca me un había riñón. pasado. Entonces, los mismos alimentos son para todas las etapas que uno está enfermo. Miren, Ok. bueno, esto me parece genial porque esto es un vivo ejemplo de cosas que no deberían de pasar en el sentido de, vamos así haciendo, recapitulando rápido, hay 5 estadios de la enfermedad renal, ¿no? Obviamente, entre más va aumentando el número, pues más es afectación de lo que tenemos en nuestros riñones. Entonces, los primeros estadios, que son, haz de cuenta, 1, 2, 3A, haz de cuenta, aquí la clave muy importante, y en serio, esto se los quiero compartir con mucho cariño y mucho amor, porque de repente pasan cosas en los hospitales, digo, que ya lo hemos platicado, Mónica y yo, que digo, es que esto no debería ser así. Los primeros 3 estadios, lo que se analiza primero, haz de cuenta, es cuánto estás filtrando, ¿no? Si de alguna manera hay alguna afectación en la cantidad de emisión de agua, que normalmente no suele haber, y si hay afectación en la filtración de urea, creatinina, fósforo y potasio. Porque a partir de ahí hacemos entonces las recomendaciones. La mayoría de las guías de práctica clínica, y eso no lo dice Víctor Pérez, lo dicen las asociaciones que se dedican a atender estos problemas a gran escala, ¿no? La Asociación Americana del Riñón, la guía de práctica clínica para atender a los pacientes mexicanos con enfermedad renal, dicen que en los primeros 2 o 3 estadios, si no hay, digamos, alteraciones hidroelectrolíticas, es decir, agua, sodio, potasio y fósforo, no hay por qué hacer restricciones, ¿sí? Ni de líquidos, ni de potasio, ni de fósforo, ¿sí? Entonces, esto se los quiero compartir porque yo entiendo que como pacientes, pues ante el miedo del diagnóstico y el duelo de la enfermedad que nos dicen, hey, tienes enfermedad renal, pues podemos, haz de cuenta, normalmente, pues acatar todas las indicaciones que normalmente tengamos, haz de cuenta, por parte de nuestro nefrólogo, por parte de nuestro nutriólogo, pero hay una realidad que normalmente pasa en muchos círculos, no digo que en todos,
porque he conocido en estancias hospitalarias a muy buenos nutriólogos renales, a muy buenos nefrólogos, pero sí de repente hay médicos y profesionales de la nutrición que no están del todo actualizados, ¿no? Entonces, mi recomendación es que en términos generales, si ustedes están en sus primeras etapas, en sus estadios 1, 2, 3A, analicen siempre sus niveles de laboratorio. Julio es un paciente empoderado, ¿no? ¿Y qué se refiere en paciente empoderado, no? Que conoce su enfermedad, conoce cómo funciona y cómo fue su transcurso en todas esas etapas. Aquí otra no lo había visto, Monse, qué bueno que estás aquí. Un abrazote tremendo. Monse es otra de esos pacientes que están empoderados, conocen a su profundidad, digamos, su enfermedad o su situación en ese sentido y saben cómo leer sus laboratorios o interpretar sus laboratorios. Y eso es un derecho de ustedes como pacientes, el derecho a la información precisa, correcta y adecuada, ¿no? Para que también lo exijamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, para no extenderme mucho, es decir, cada una de las etapas, Clemencia, requiere un ajuste, digamos, dentro de varias cosas, ¿no? Las primeras etapas no suelen haber restricciones, solo tratamos de alimentarnos de manera saludable, no alimentarnos normal, porque el mexicano promedio no se alimenta bien, por eso no voy a usar la palabra normal, ¿no? Alimentarnos saludablemente. Cuando ya empezamos en las etapas 3, 4, ahí sí analizamos el caso, si hay o no que restringir líquidos, o fósforo, o potasio, o la cantidad de proteínas también hay que restringirla, y cuidar también a que la glucosa y la presión arterial de este paciente es fundamental siempre en estos casos, ¿no? O sea, saber la causa de la enfermedad, pues, o sea, porque digamos que la enfermedad renal es como la vía final de muchas enfermedades, entonces hay que analizar bien cuál es la causa de la enfermedad renal, porque de ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar, es decir, no trabajo igual con un paciente que fue diabético o que padeció diabetes y que después llegó a la enfermedad renal, a un paciente que es hipertenso, luego llegó a la enfermedad renal, o a un paciente que tiene lupus y que llegó a la enfermedad renal, ¿no? O que se intoxicó por fármacos y llegó a la enfermedad renal. Entonces, dependiendo de eso, analizamos el caso y entonces decidimos qué acciones tomar. Y es muy diferente después en diálisis y luego después muy diferente en trasplante. Laura, Yaret, ¿puedes abrir tu micrófono, por fin? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. Ya tengo 2 meses con dieta renal, tengo etapa 3 en estadio B, pero estos últimos 15 días he batallado mucho porque me dan muchísimos calambres y tengo mucho problema con el contacto al sol. Yo pongo de los calambres sobre todo a que mi dieta no esté bien adecuada, o hay algún tip para evitarlos. Yaret, mira, este es un vivo ejemplo de por qué tenemos que tener cuidado, o sea, con el tema de los laboratorios y las restricciones de potasio. El potasio es uno de los electrolitos que nuestro cuerpo necesita para cumplir muchas de sus funciones. La principal función, bueno, una de las principales funciones del potasio es participar en estas comunicaciones, digamos, neurológicas y musculares, es decir, comunicación sistema nervioso, músculo. Entonces, la contracción muscular es, haz de cuenta, un fenómeno que necesita de sodio, potasio y calcio. Por eso, esta idea de restringir totalmente sin tener el contexto de la situación puede llevarnos a estas situaciones. La deficiencia de potasio técnicamente es tan mala, digamos, como el exceso de potasio, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien identificado, Laura, y por eso sí sería muy bueno, muy bonito, que pudieras, digamos, hacerte en la medida de lo posible cuando puedas unos laboratorios y medir tus niveles de potasio. Es probable, digo, por los síntomas que tienes, que puedas tener una deficiencia de este. Y aquí es donde, por eso les digo que tenemos que personalizar cada dieta, lleva, digamos, un tratamiento específico y personalizado, ¿no? Entonces, probablemente por el síntoma sea una deficiencia de potasio. Voy a transmitir también otros síntomas que pueden estar asociados para que también tengamos en cuenta en esto, ¿no? Es decir, ahorita vimos que el calambre podría estar asociado, digamos, a una deficiencia de potasio, calcio también puede ser, digamos, o magnesio. Entonces hay que hacer sus estudios de electrolitos y hay que ver en cómo están esos niveles de sodio, potasio, magnesio y calcio, ¿no? Por ejemplo, el fósforo es uno de los minerales que cuando se elevan normalmente sus niveles en sangre, uno de los síntomas que suele dar es como mucha prurito o comezón. Es decir, como que tengo esa comezón que no encuentro cuál es la causa
y normalmente empiezo a tener mucha comezón. Entonces, la urea también genera comezón. Entonces, en términos generales, hay que, o sea, cuando empecemos a tener esos síntomas de calambres, muchos calambres, o por ejemplo, mucha comezón, siempre es bueno, o sea, no empezar a hacer una práctica a ciegas, o sea, es decir, hacernos los laboratorios para saber qué es lo que está pasando y acudir con nuestro profesional para que le haga los ajustes debidos y adecuados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces yo puedo entender que en esos momentos como que de desesperación, porque se puede ser muy desesperante un calambre, ese prurito, esa comezón que no nos deja, pero sí es recomendable que acudamos a un profesional para que haga los ajustes adecuados, ¿no? Eh, entonces, no sé si logré responder la duda, Laura. De hecho, creo que sí está mal equilibrada mi dieta porque antes de esto antes de esta dieta no me pasaba nada de eso. Entonces sí, últimamente sí ha sido mucho y sí es algo desesperante. Claro, no, y se entiende. O sea, por eso es muy importante a lo mejor que platiques con tu nutriólogo o tu nutrióloga renal junto con laboratorios, ¿no? Esto es algo muy importante, o sea, que tomemos decisiones con cómo está tu cuerpo en el momento en el que hacemos esta situación, porque otro tema podría ser, por ejemplo, unas cosas que siempre les recomiendo a los pacientes que tengan es como un oxímetro, ¿no? El oxímetro también nos ayuda a medir la frecuencia cardíaca. O si no podemos, pues haz de cuenta, podemos literal en el dedo gordito, seguimos en la parte de aquí y aquí podemos tomar nuestro pulso. Si nuestro pulso en 60 segundos, o sea, un minuto, está por debajo de 60, es decir, estamos teniendo 50, 40, o sea, son pulsaciones muy bajas, ¿no? Entonces, probablemente tengamos altos niveles de potasio en sangre, o sea, lo que genera normalmente bradicardias o disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto sí puede ser peligroso y tenemos que acudir a nuestro profesional para que él pueda ajustar lo que haya que ajustar. Pero vuelvo a repetir, con los laboratorios en mano, ¿no? Podemos tomar muchas decisiones de cómo estás y entonces cómo poder ajustar lo que haya que ajustar. Es la segunda vez que entro a las clases, pero obviamente lo sigo. Tengo unas tías muy amables que me comparten sus videos y todo eso. Entonces, la verdad que les agradezco porque por medio de ellas yo di con ustedes. En algún momento han tenido esa duda de que el café, porque lo meten como algo drástico y apenas descubrimos que no es tan drástico el que te digan no puedes tomar café. Sí, de hecho, por ejemplo, para todos en general, para que también tengan esta información, el café es una de las bebidas que suele restringirse muchas veces por dos cosas. Número uno, la cafeína, y número dos, normalmente el nivel de potasio que suele tener. Pero, exactamente, mira, ahí hay alternativas, haz de cuenta, de cafés que pueden utilizarse, ¿no? Y también es importante que tengamos en cuenta que si tus niveles de potasio están normales, o sea, si tus niveles, o sea, incluso esta receta también alternativa de café de tortilla o café de trigo, también el método de prensado, por ejemplo, o sea, molido y prensado, haz de cuenta, también es otra alternativa. Es decir, igual como la cocina, es que, perdón, pero yo soy un fanático del café. O sea, y a mí me duele mucho cuando a alguien le restringen el café. Entonces, es como, el tema del café, como les digo, pueden consumirse, o sea, siempre y cuando es importante que tengamos en cuenta que hay que analizar los niveles de potasio, ¿no? Y a lo mejor una versión descafeinada pudiera ser una buena alternativa, ¿no? Y miren, ahí tienen también descafeinado y liofilizado, mira. Entonces, la técnica normalmente de liofilizado permite, haz de cuenta, conservar ciertas propiedades, sabores y aromas del café y también eliminar otras tantas, ¿no? Entonces, la técnica de liofilizado es una buena técnica para la conservación del café y para normalmente, o sea, poderse consumir. Yo siempre les recomiendo las primeras etapas, si hay alternativas, por ejemplo, porque sí es cierto que algunos pacientes tienen irritabilidad con la mucosa, digamos, o sea, del estómago, con el café. Entonces, les recomiendo la versión descafeinada, porque es la cafeína normalmente lo que genera esa cuestión, ¿no? Entonces, pueden utilizar el café descafeinado y créanme que van a, o sea, tener buenos resultados y ya no limitamos. Ahora, otra cosa importante y dato curioso, la cantidad de líquido del café entra dentro de los líquidos que hay que contar, ¿eh? O sea, ahí sí hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? O sea, es decir, si yo tomo una taza de café, que son aproximadamente 250, 300 mililitros, esos 250, 300 se restringen, bueno, no se restringen, se quitan del cálculo total de los líquidos diarios. Entonces, yo suelo ponerlo normalmente en las dietas en aquellos pacientes que me dicen, oye, ¿no voy a poder tomar café? Claro, nada más hay que tener cuidado la cantidad de líquido, y la forma y el tipo del café, ¿no? Y listo, eso es todo. Y eso es tan simple, a mucha gente le vuelve el amor por la vida, ¿eh?
porque ya es el café que puede que puede tomarse platicando con su hija o con su esposo. Entonces, ese tipo de cosas a mí se me hacen tan importantes de poder escuchar, tener capacidad de escuchar a los pacientes y normalmente poder ajustar esas dosis, ¿no? O sea, para poder que tengan una vida, como les decía ahorita, plena y realizada. Y ahora sí, venga, la peinadita, amigos, para echarnos aquí la fotito. A ver, ¿listos? ¿Tú cuéntame? A ver, ¿listos? A ver, 1, 2 y 3. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden consultar contigo si quieren hacer una consulta contigo, si es en línea, presencial? Un poquito sobre ti. Claro, mira, como les comentaba hace rato, tengo, haz de cuenta, pues un centro de atención a la enfermedad renal, ¿no? Donde estamos una psicóloga y un servidor atendiendo en este programa, haz de cuenta, de educación, ¿no? Para pacientes renales, que se llama Nutrición y Riñón, ¿no? De hecho, aquí está el papá de la psicóloga que trabaja con nosotros, que es Carolina Vega, nos está acompañando desde Colombia. Ahí le mando un abrazo tremendo a Oscar y a su esposa, en serio tremendo. Un abrazote. Pero normalmente atendemos, haz de cuenta, pues obviamente somos del norte del país, digo, con gusto los podemos recibir acá, no pasa nada, pero yo entiendo que pues, o sea, pues el tema que pues puede ser virtual, ¿no? Entonces, para las consultas virtuales, normalmente me pueden consultar en la página de Nutrición y Riñón, que tenemos en Instagram y tenemos, haz de cuenta, en Facebook, incluso TikTok, ahí nos pueden también contactar, que es Nutrición y Riñón, con gusto pueden seguirnos en nuestras redes. Y mandar un mensaje personal por ahí y con gusto decir, pues, ¿sabes qué? Pues me interesa una consulta o me interesa el programa de Aprendiendo a Vivir con Enfermedad Renal, o si no eres paciente renal y eres a lo mejor diabético, hipertenso, el programa de Previniendo la Enfermedad Renal. Entonces, haz de cuenta, estos dos programas son los que estamos ofreciendo actualmente para ustedes, ¿no? De hecho, estuvimos hace poquito en un grupo platicando con Monse y con Julio y con Mónica, porque queremos armar, o sea, ya otro programa, o sea, que verdaderamente les permitan a ustedes acompañarse, sentirse acompañados. Eso a mí es lo que más me interesa, en serio, ¿no? O sea, más allá de todo lo técnico, científico que lo van a tener, o sea, haz de cuenta que se puedan sentir acompañados, ¿no? Lo segundo, lo otro es que, pues, en el grupo, pues ahí está también mi número de WhatsApp. Con gusto me pueden mandar un mensaje por ahí, personal, y con gusto lo podemos atender. Yo normalmente atiendo por videollamada, ya sea por WhatsApp. Ahora tiene una ventaja cuando no sé si ustedes lo sepan, pero si ustedes descargan la aplicación en su computadora, podemos hacer videollamada y compartir todo lo que haya que compartir, ¿no? O sea, se puede compartir pantalla, me pueden compartir sus estudios, me pueden compartir lo que sea, ¿no? O si no, de hecho, mira, ahí ahorita Mónica también estuvo compartiendo ahí mi contacto, ahí por el grupo. O si no, nos podemos contactar así por Meet. Veo que Meet es una de las estrategias que también están utilizando, pues también podemos contactarnos por ahí. La idea es que podamos tener una comunicación pues ya más individualizada, donde ya podemos personalizar el tratamiento. Cada dieta es diferente y eso es muy importante dejarlo claro, es decir, la idea no es lo mismo un paciente que está en los estadios, en los primeros 2 estadios o 3, al paciente que está en el estadio 4 o al que ya está en el estadio 5, manejo conservador o trasplante. Cada uno de esos requiere un tratamiento y un plan de alimentación personalizado. E incluso o sea, para que se den cuenta que hemos llegado, estamos atendiendo ahorita en Estados Unidos, esto yo no me lo creía, la verdad no me lo esperaba, y estamos atendiendo un caso muy particular de que el esposo, digo, lamentablemente tiene cáncer y la señora le acaban de detectar enfermedad renal. Entonces, como yo me dedico más que nada a personalizar el menú que le están haciendo para el paciente, haz de cuenta, con cáncer, lo adapto, lo traduzco, digamos, para que pueda la señora que tiene enfermedad renal poder alimentarse de manera adecuada y que esto no signifique desconectarse de la alimentación de su esposo y desconectarse de la alimentación de sus hijos, que esto a mí me parece muy, muy importante. Entonces, para que se den cuenta a qué grado de compromiso, bueno, tenemos acá en Nutrición y Riñón con ustedes. Entonces, porque sí me interesa, en serio, su salud y que puedan sentirse acompañados en este proceso. Entonces, quien guste, con gusto estamos con las puertas abiertas para recibirlos y agendar a lo mejor una cita por videollamada. O si están cerca de acá de Sonora, pues aquí en Ciudad Obregón, con gusto tienen también su casa, sus puertas están abiertas aquí para recibirlos, ¿no? Y un día me voy a traer a Júnica a Ciudad Obregón, que quede grabado en YouTube. Sí, claro. Ahí que quede para acá. Ahí vamos para el norte también. No, pues muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a todos, un abrazo fuerte, 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 fuerte. Y bueno, nos estamos viendo también, ahí estamos en el grupo, ahora sí para que ya echar el sueñito y el taco. Amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias,
Bye. Adiós. Bye. Adiós. Cuídense Gracias, mucho. Moni. Tengan Dios bonito te fin de semana. bendiga, Felices Moni. Pascuas para Gracias todos. a todos. Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós, adiós.